Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de John Electric. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de PWM, ¿no? Que vendría a ser la sesión número 4, ¿no? Toda la teoría que he elaborado la voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan descargarlo gratuitamente en, desde la descripción, ¿no? Ahora sí viene lo chido. Entonces empecemos con el video. ¿Cuál es el objetivo de este video? El objetivo de este video, acá tenemos una placa de Arduino, una placa de Arduino 1, donde nosotros podemos variar el brillo de nuestro LED, como podemos observar aquí. Podemos variar el brillo en la salida. En este caso el actuador es es el, es el LED, ¿no? Donde nosotros podemos variar su brillo de nuestro LED, ¿no? Con la entrada de un sensor llamado potenciómetro, ¿no? Entonces empecemos con la parte teórica de este video, ¿no? Vamos a empezar la parte teórica de este video, que es PWM con LED y potenciómetro, ¿no? Generalmente nosotros tenemos, como dice el título, PWM con LED y potenciómetro, ¿no? Generalmente en una señal digital nosotros tenemos una señal de cero lógico o alto, que vendría a ser 0 voltios o 5 voltios, ¿no? Como en este caso. ¿Listo? Tenemos aquí, hemos representado en varios puntos diferentes gráficas y vamos a explicarlo eh, uno por uno. Esta información vale millones. En una señal digital solo tenemos, como ya les había dicho, dos valores. O bien puede ser 0 o bien puede ser 5 voltios. Acá tenemos una señal digital de altos, y bajos, ¿no? Que podemos representar con un periodo. Esto vendría a ser el periodo o también llamado ciclo de trabajo, ¿no? Que es la relación entre el tiempo que la señal está activa y el periodo, ¿no? Acá tenemos tres casos donde nosotros podemos ver que acá el ciclo de trabajo está al 20% y nos representa simplemente un voltio. Acá tenemos al 50% el ciclo de trabajo. ¿Por qué? Porque está a la mitad. Acá tenemos al 80% nuestro ciclo de trabajo y representa 4 voltios. ¿Y cómo podemos calcular nosotros esto, no? Con una relación de tensión, que 0 vendría a ser 255 o bien al 100% y también representa 5 voltios. El voltaje de salida va a ser igual a la resistencia R2, o sea, sobre la suma de las dos resistencias por el voltaje de entrada, ¿no? ¿Cómo calculamos así? Acá, por ejemplo, tenemos 2K. La resistencia R2, aquí va a ser 2K. En este caso, 2K sobre la suma, porque la resistencia 1 y la resistencia 2 me van a sumar 10K, ¿ya? 2K sobre 10K por 5 voltios, que vendría a ser la entrada de nuestra alimentación, vendría a ser un voltio, que vendría a ser representado. ¿Y cómo calculo el porcentaje? Lo calculo con una regla de 3 simple, ¿no? Así como ven aquí, el voltaje de salida vendría a ser la resistencia en R5, etcétera, ¿no? Listo, acá vamos a tener una señal digital donde podemos ver en el circuito tenemos un voltaje de entrada que es de 5 voltios. Tenemos un interruptor que puede cerrar y abrir el circuito. Acá tenemos un pequeño lámpara o también podría ser un LED, ¿no? Y cuando está cero nos representa que está abierto o también está en off. Cuando está en 5, porque está cerrado, también llamado,
o también se le puede representar en on, ¿no? Prende o apaga simplemente, ¿no? Entonces, al momento de cerrar, ¿qué es lo que pasa? En nuestra señal se pone en la parte de arriba, ¿no? Como es digital, se va a poner 5 voltios, se va a poner en esta parte. Y cuando nosotros vamos a abrir el circuito, se pone en 0 voltios, ¿no? Se apaga pues nuestra lámpara. Entonces, nosotros queremos variar el brillo. El objetivo es variar el brillo de nuestra lámpara o de nuestro LED. Entonces, para eso nosotros necesitamos una fuente variable. Pero ¿cómo nosotros vamos a variar la fuente de alimentación? Si va a ser constante. Si vamos a alimentar con 5 voltios, siempre va a ser 5 voltios constante. No vamos a estar variando 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, así. O vamos a bajar viceversa, así, ¿no? No se puede, ¿no? Bueno, claro que sí se puede, pero nosotros vamos a hacer de una manera más fácil, sin variar la fuente de alimentación, simplemente con PWM, ¿no? O sea, es decir, la fuente de alimentación lo vamos a mantener constante. Y con PWM nosotros podemos variar el brillo de este LED o de esta lámpara, ¿no? Ese es el objetivo de este video. Entonces, como yo les voy a explicar, acá vamos a aprender algunas fórmulas de cómo calcular y luego vamos a aprender también a programar en el Arduino, ¿no? Vamos a comprobar de forma práctica y comprobar también en el osciloscopio, ¿no? ¿Listo? Entonces, empecemos. Eso no me lo esperaba. Acá tenemos una simulación, un circuito donde nosotros tenemos en 0 lógico, acá tenemos en 5 voltios, en 0 voltios, ¿no? Entonces el periodo es desde este punto hasta este punto, ¿no? Tanto en el nivel bajo como en el nivel alto. Acá otra vez se repite, ¿no? Entonces un ciclo vendría a ser todo esto, ¿no? Un ciclo, otro ciclo vendría a ser esta, segundo ciclo, tercer ciclo, así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a calcular simplemente para este circuito el ciclo de trabajo. ¿Cuál es la fórmula del ciclo de trabajo? El tiempo en on sobre el tiempo en on más el tiempo en off por el 100%, ¿no? Entonces nosotros tenemos el tiempo en on en nivel alto. ¿Cuánto era? 6 milisegundos sobre la suma del tiempo en alto sobre el tiempo en bajo. ¿Cuánto es la suma? 10 por 100%. Esto nos da milisegundos con milisegundos, nos da 6 sobre 10, vendría a ser 0,6 por 100, 60% vendría a ser su ciclo de trabajo, ¿no? Entonces aquí también podemos calcular el voltaje, de cuánto brillo va a tener nuestro circuito, ¿no? El voltaje de entrada va a ser 5 voltios, el voltaje máximo aquí. El voltaje de salida es igual al voltaje máximo sobre el tiempo en nivel alto sobre la suma de los tiempos, ¿no? O también llamado periodo, ¿no? El 5 vendría a ser el voltaje de entrada de alimentación, el voltaje máximo. Entonces el 5 por 0.6, como ya se había multiplicado, nos va a dar 3 voltios. Y la frecuencia, como calculamos de igual forma, 1 sobre el periodo. ¿Y el periodo cuánto es? 6 más 4, 10. Nos daría 100 Hz, ¿no? Y el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿no? De igual forma, 1 sobre 100, 0.01 segundos vendría a ser nuestro periodo, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos donde nosotros podemos calcular para altas frecuencias, ¿no? Podemos calcular de 16 nanosegundos en nivel alto, en nivel bajo de 4 nanosegundos. El ciclo de trabajo vendría a ser 80%, ¿no? Acá va a ser, el ciclo de trabajo va a ser constante y la frecuencia va a variar.
Lo podemos mantener el ciclo de trabajo constante y podemos variar la frecuencia, ¿no? Acá les voy a dejar algunos ejemplos donde ustedes pueden calcular o practicar, ¿no? Estamos dejando cuatro ejemplos, ¿no? Antes de simular nuestra placa de Arduino, primero acá hemos hecho un pequeño bosquejo donde nosotros al plantear para hacer cualquier proyecto nosotros debemos de tener una idea de qué es lo que queremos hacer. Entonces tenemos una idea y luego hacemos un esquema eléctrico, ¿no? Qué sensores vamos a tener en la entrada, qué queremos controlar, cómo lo queremos controlar, por cuánto tiempo, cómo, etcétera, ¿no? Y podemos colocar para probar en nuestro protoboard, ¿no? Para ver realmente si funciona o no. Una vez comprobado si funciona en nuestro protoboard, pasamos en un diseño, ¿no? En un diseño de PCB. En este caso podemos utilizar varios programas como IGU, Proteus, tantas aplicaciones que existen, ¿no? Hoy en día. Y también podemos hacer la programación, ¿no? La programación en este caso lo que estamos haciendo es en Arduino, ¿no? Una vez hecho la programación podemos hacer el prototipado, ¿no? Prototipado y luego viene la fabricación, lo que es ya en la placa, ¿no? La tarjeta de baquelita, ¿no? O también podemos mandarlo. Entonces acá tenemos el Arduino, la placa Arduino 1, tenemos entradas y salidas. En este caso, en este proyecto, lo que es en PWM, lo que queremos controlar con un potenciómetro es el brillo de nuestro LED. En esta placa de Arduino tenemos entradas que van desde A0, A0, A1, A2, A3, A4, A5. En total tenemos 6 entradas analógicas donde nosotros podemos conectarlos de forma analógica. En este caso vamos a utilizarlo el A0 para nuestro potenciómetro que va a entrar a la entrada A0, ¿no? Y en la salida tenemos las salidas PWM, que vendrían a ser las salidas 3, 5, 6, 9, 10 y 11. En este caso, para la entrada, para la lectura analógica, nosotros utilizamos un código llamado Analog Read, que nuestro sensor va a ser de lectura, ¿no? Que van desde los valores de 0 hasta 1023. Y en la salida, en PWM, tenemos lo que es la escritura analógica, ¿no? Que vendría a ser Analog Write. Y en este caso, el LED vendría a ser nuestro actuador, que van de 0 hasta 255, ¿no? En nuestro primer programa vamos a hacer que el brillo de nuestro LED aumente de forma gradual y que baje el brillo también de forma gradual, ¿no? Entonces vamos con el brillo de nuestro LED, que va a inicializarse en 0. En Void Setup vamos a colocar pin mode, ¿no? En este caso la salida de nuestro LED, que va a estar en 3 también, ¿no? También podríamos colocar acá un entero LED y en el pin 3, ¿no? Pero en este caso vamos a colocar solamente 3, que va a estar en la salida PWM3 en pin 3, ¿no? En Void Loop vamos a utilizar una función que vendría a ser la función for. Si el brillo va desde 0 hasta 255, va a aumentar de forma gradual, ¿no? En Analog Write, en el pin 3, el brillo va a aumentar de manera gradual por un tiempo de 30 milisegundos, y también el brillo va a disminuir desde 255 hasta 0, como podemos observar, de -5, ¿no? Entonces el pin 3, el brillo va a bajar de manera gradual durante 30 milisegundos, ¿no? Vamos a compilar y vamos a cargarlo a nuestro Arduino, ¿no? Listo, como pueden observar, nuestro LED de la placa de Arduino empieza a parpadear. Eso quiere decir
que ya cargó, ¿no? Y automáticamente nuestro LED aumenta su brillo y también a la vez disminuye el brillo, ¿no? Y también se puede observar aquí en el osciloscopio al momento de aumentar la modulación de pulso de nuestro PWM, de cómo es que aumenta y cómo es que disminuye, ¿no? En esta segunda programación que estamos realizando, entonces tenemos 4 entradas de tipo enteros. Acá tenemos de LED que vamos a utilizar el pin 3, ¿no? En la salida en PWM. El potenciómetro vamos a utilizar el A0, que vendría a ser el analógico. Tenemos la lectura del potenciómetro, la escritura del LED. En buen setup, como les había comentado, tenemos que colocar las entradas y las salidas de nuestros pines, en este caso de los sensores o también sería de los actuadores, ¿no? Pero no requieren la inicialización en las entradas analógicas. Es por eso que solo colocamos de nuestro actuador, en este caso de LED, ¿no? Y Serial Badging nos sirve para comunicarse con el monitor serial, en la cual nosotros podemos observar acá en la parte derecha y también en la segunda sección donde dice Void Loop. Nosotros leemos la lectura analógica de nuestro potenciómetro, ¿no? Y lo guardamos en la lectura de potenciómetro y después hacemos un mapeo en donde las entradas que van desde 0 a 123, que vendría a ser el sensor, y nuestro actuador que van de 0 a 255, y colocamos el analog bright, donde nuestro LED vamos a ver el brillo del LED proporcional al giro del potenciómetro, ¿no? Va a ser proporcional, ¿no? Entonces este sería el punto print, nos sirve para mostrar nuestra lectura, ¿no? De 0 a 1023, en este caso 0 vendría a ser el valor mínimo y el 1023 vendría a ser el valor máximo, ¿no? De manera proporcional, nuestra LED también va a ser de 0 a 255, ¿no? Entonces vamos a compilarlo, vamos a verificar primero. ¡Qué buen servicio! Entonces el programa está correcto, ¿no? Entonces podemos subirlo, como pueden observar en la parte de Arduino, parpadea. Entonces podemos observar acá en la parte donde dice monitor serie, en la parte derecha, donde dice monitor serie, y lo vamos a subirlo un poco para que podamos observar, ¿no? Acá tenemos donde dice la lectura de potenciómetro y la escritura de nuestro LED, ¿no? Que vendría a ser de manera proporcional, ¿no? Como ya les había indicado, al variar nuestro potenciómetro. Y también podemos observar en LED, ¿no? Vamos a variar el potenciómetro a un valor máximo, ¿no? Como podemos observar, acá tenemos en la lectura de potenciómetro, estamos llegando a un brillo máximo de nuestro LED. Entonces en la lectura de potenciómetro estamos llegando a un valor de 1023. Y en la escritura de nuestro LED estamos llegando a 255 aproximadamente, ¿no? Al momento de disminuir nuestro valor, también podemos observar en el osciloscopio cómo varía el ancho de pulso, ¿no? El PWM, como ya les he explicado de manera teórica, ¿no? De cómo es que funciona, a cuánto por ciento. Acá podemos ver a 0%. Y acá podemos observar vamos a colocar a 127 aproximadamente, a un valor promedio, ¿no? Podría decir. Y a 512 aproximadamente, ¿no? En la lectura del potenciómetro y en la escritura a 127. Entonces eso sería todo este video. Espero que se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video.